nuevo Beyblade X. Los anuncios de la cuarta generación de Beyblade. Our blade, which is drawn sword. Y así es como viene. Vamos a empezar hablando del beat. No mames, ni que estuviera tan marrano. ¿O sí? ¿Cómo estás, Blader Promedio? Estamos a de que salga Beyblade X, y para estar listos como es debido, daremos un repaso de todo lo que sabemos hasta el momento, iniciando como siempre, desde el estadio, sí, el... Esto que están viendo no es una masínica para ancianos, sino la última evolución en estadios de Beyblade. Este estadio renuncia a la forma redonda a la que estamos tan acostumbrados para optar por una forma cuadrada y cambiando la zona de combate de un círculo a la forma de unas nalgas centradas en el retrete, la cual está alineada con un riel de plástico que tiene dientes continuos dándole un acabado de sierra, cuyo funcionamiento discutiremos más tarde. Ahora, ¿dónde están las salidas? Este nuevo estadio reposiciona todas las salidas a un solo lado, siendo la de en medio la más amplia y las dos laterales de un menor tamaño. Un dato importante a mencionar es que el riel mismo hace de banqueta para que los bays no puedan salirse simplemente deslizándose hacia la salida, sino teniendo que saltar por encima de ella para poder caer en el bolsillo o fuera del campo. En resumen, el estadio es una verga. Nuevo sistema, nuevas piezas. Un nuevo mundo que conquistar. Para los que no saben nada de Beyblade, estas son buenas noticias, ya que al ser un inicio fresco, todos iremos agarrando experiencia a la par. Y los que sí saben... ¡Sabe demasiado! ¡Hay que ocultarlo! ¡Descuartizarlo! En esta nueva versión de Beyblade, el Ratchet es el corazón de nuestro combo, ayudando a mantener todas las piezas unidas en combate. Y sus nombres, aunque troncos a primera impresión, son un reflejo de la distribución de su peso y altura. El Ratchet se ancla al Blade por medio de un clip para mantenerse fijo, y en su centro tiene un mecanismo que ejerce presión en el beat, el cual mantiene todo unificado. Unificado hasta que lo acomodan tremendo verga. En Beyblade X los estallidos regresan, pero no como tú los conocías. Ahora lo único que mide tu resistencia a estallar, así como determinar tu patrón de giro, vendría a ser la punta, o como Takara eligió llamarle. El beat podemos dividirlo en 4 partes: punta, engrane inferior, banqueta y engrane superior. La punta ya la conocen y saben qué hace. Determina el patrón de giro del Bey. Simple. Ahora el engrane... ¡Acción turbo! El engrane inferior permite que el Bey se agarre de los rieles y se reposiciona a toda velocidad en el centro del estadio, convirtiendo a cualquier Bey, independientemente de su punta, en una absoluta máquina de matar. Aunque yo tendría cuidado, ya que a lo largo del combate y entre tantos impactos, puede que terminemos recibiendo un golpe crítico en el Ratchet, lo cual iniciará el proceso de estallido. Así como lo oyen, una vez el clip del Ratchet se desconecte del Blade, las piezas de nuestro Bey se irán desacomodando poco a poco hasta separarse por completo. Esta es la versión de Beyblade X de estallar. El cómo evitamos que esto nos pase a nosotros es por medio de la banqueta que tienen los beats. Esta hace fricción con el Ratchet y entre mayor sea la longitud, más tardará tu Bey en estallar. Entonces, la punta dicta cómo giras, el engrane inferior te reposiciona en combate, y la banqueta mide tu resistencia a estallar. Pero, ¿qué hay del otro engrane? El engrane superior permite que la punta pueda girar haciendo uso del chip que tiene el... ¡Me corro! Antiguamente conocido como Layer, el Blade está conformado por 2 piezas fundamentales, la estructura y el chip. La estructura del Blade elaborada con metal y plástico son lo que le da la forma a este y donde están ubicados los principales puntos de contacto, además de definir hacia qué lado gira el Bey. Mientras que el chip es una pieza rotatoria de giro libre que se encuentra protegida en el centro del Blade, la cual embona con el engrane superior del beat. El Ratchet, al hacer presión con el Blade, provoca que el giro libre del chip se vea altamente reducido, generando la fricción suficiente para que el beat pueda girar en la dirección del lanzamiento. Esto significa que Blade y Beat no giran a la misma velocidad durante todo el combate. Por ejemplo, al momento de agarrarse de los rieles, el Beat acelera a tope, mientras el Blade solo ve mínimamente afectada su aceleración. Y al momento del Blade recibir un impacto, su retroceso no afectaría tanto la velocidad del Beat. En resumen, lo que define tu victoria es qué tan bueno eres para esquivar sopapos. ¡Ahora sí! ¡Ya estuvo, cerdo! Si quieres ganar en esta nueva generación, debes comprender cómo funciona el sistema de puntos. Recordaremos que para obtener puntos en Beyblade requieres de ganar con Spin Finish, noquear a tu oponente o estallarlo para obtener la máxima cantidad de puntos. Pues bien, en Beyblade X todo se va al carajo. Los Bays, el metal, el plástico, tu dinero, tú, pero sobre todo... los puntos. A este estadio todo lo que le falta es un sticker del Soriana para que te recuerden que aquí lo regalan. Él es Julio. ¡Julio! Si bien el Spin Finish sigue valiendo nada, 2 de las 3 salidas en este estadio valen lo mismo que estallar a tu oponente, siendo la del medio la que más puntos otorga, dando 3 puntos a quien mande su oponente a la única salida sin pocket. Oiga, ¿y si mi Bey se rompe? ¡Nos vale verga!
Promedios, no les voy a mentir. Estamos frente al amanecer de un nuevo Beyblade, un nuevo juego y un nuevo deporte. Para fines legales externa que Beyblade X no es un deporte real y no intenta hacerlo. Sinceramente, Tommy International S.A.D.C.B. Por lo que no podemos hacer más que prender motores y esperar con ansias a que nos lleguen de este lado del charco para que juntos... No somos horas de llamar, al menos que me lo quiera mamar. Como los odio.